Jesús de Nazaret, Josué ben José, Yeshua, ese personaje histórico que ha influenciado en millones de corazones humanos, ese hombre misterioso que ha llenado corazones vacíos, ese Dios que vino a la tierra como un hombre. Sin duda Jesús de Nazaret es un icono y un símbolo para toda la humanidad, y su mensaje que dio a la humanidad pasará de generación en generación durante toda la eternidad en nuestro mundo. El cristianismo ha sido una de las comunidades que ha divulgado la figura de Jesús y ha reflejado muy bien su naturaleza. Sin embargo, el mensaje de Jesús ha sido tergiversado, manipulado y distorsionado por diferentes personas, e incluso por los propios apóstoles, que no entendieron muchas cosas de su mensaje. Hay miles de iglesias cristianas fundadas por los apóstoles, en donde cada una de ellas tiene su propia versión e interpretación personal del mensaje de Jesús. Lamentablemente los apóstoles de Jesús malinterpretaron muchas cosas. Incluso Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, soñó una vez con el Maestro, en donde Jesús caminaba por el agua. Sin embargo, el sueño parecía tan real que Pedro creyó que Jesús realmente había caminado por el agua. Y así, entre otras muchas cosas, el mensaje de Jesús fue tergiversado, hasta tal punto incluso que la mayoría de las traducciones bíblicas que tenemos actualmente son contradictorias y paralelas a la Biblia en griego, en donde la mayoría de las enseñanzas y hechos de la Biblia en griego son diferentes y paralelas a las traducciones bíblicas que tenemos. Sin embargo, ¿cómo podemos entonces conocer el verdadero mensaje de Jesús? Hace unos 100 años aproximadamente, unos científicos se encontraron con un extraño fenómeno en donde unos seres espirituales hablaban a través de un sujeto humano con diferentes voces. Los seres espirituales entregaron unos documentos materializados. Los seres espirituales dijeron que eran la quinta revelación para la humanidad. Los científicos leían los documentos y crearon un foro para estudiarlos junto con otros científicos o con personas especializadas en esos temas. Y luego de eso consultaron con muchos especialistas en fraudes espirituales con mucha experiencia y no encontraron ninguna explicación. También se confirmó por unos peritos de calígrafo que el sujeto humano por donde hablaban los seres espirituales no escribió los documentos, ni tampoco quienes les rodeaban, y que no se trataba de un caso de espiritismo, canalización automática o mediumnidad. Finalmente los científicos llegaron a la conclusión de que se trataba de un verdadero contacto con seres espirituales, de una verdadera revelación. Los miembros del foro que estudiaban los documentos solicitaron que se creara una fundación para preservar los documentos. Finalmente esa decisión estuvo apoyada por los seres espirituales que entregaron los documentos materializados y se creó la Fundación Urantia para reunir los documentos y publicarlos como un libro, y también es la encargada de que no se tergiverse el texto original de Urantia. Para más información de cómo llegaron los documentos de Urantia, les dejaré un vídeo en la descripción de Jairo Miranda que explica muy bien la historia de los documentos de Urantia. Según el libro de Urantia, Urantia es el nombre cósmico de nuestro planeta, y es un planeta más especial de lo que muchos creen, pues fue en este planeta donde Micael de Nevadón se encarnó como ser humano, y ese ser humano es conocido humanamente como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no vino a este mundo a librarnos de nuestros pecados, pues el pecado original no existe según los documentos de Urantia. Jesús no vino a morir por nosotros, sino a vivir con nosotros. Jesús vino para 3 cosas. La primera, para experimentar su séptimo autootorgamiento. Los autootorgamientos son técnicas que usan los hijos creadores como lo es Micael de Nevadón para vivir la vida de las criaturas que él ha creado. Micael de Nevadón fue varias personalidades celestiales que él creó, pero entre ellas estábamos nosotros, los seres humanos, y Micael tenía que vivir una vida como lo hacemos nosotros, y a través de esa experiencia comprender lo que es ser un humano. La segunda era revelar a Dios, al Padre del paraíso, a los seres humanos, pero Jesús no solo revelaría al Padre a los seres humanos de este mundo,
sino que al enseñar en este mundo sus enseñanzas serían divulgadas a seres humanos de otros planetas y civilizaciones. Así pues, Jesús tenía que revelar a Dios Padre y mostrar el camino de cómo renacer del Espíritu, que es el camino en el cual un ser humano puede amar más a Dios y a sus semejantes, mostrándoles la verdad, la belleza y la bondad a través de los frutos del Espíritu manifestados en las almas y corazones humanos leales a la voluntad del Padre, que es progresar espiritualmente. La tercera es expulsar a Caligastia de su administración planetaria. Caligastia es un ser espiritual que se unió a la rebelión de Lucifer, un evento cósmico que ocurrió hace 200.000 años. Y la misión de Jesús era expulsarlo como administrador espiritual planetario. Para experimentar ese auto-otorgamiento humano, Micael debía escoger uno de los 35.000 millones de planetas de su universo, y de entre todos esos 35 millones de planetas, él eligió el nuestro. Micael eligió nuestro planeta debido a que nuestro planeta está muy atrasado debido a que está afectado por la rebelión de Lucifer, y también por la falta de Adán y Eva, unos seres espirituales que eran los encargados de mejorar biológicamente a la humanidad y de instruirla espiritualmente y socialmente. Cuando Micael eligió Urantia, también eligió en el país que lo quería hacer, y eligió Israel, Palestina. Los reveladores del libro de Urantia mencionan que es muy difícil saber por qué Micael eligió Palestina como lugar de su auto-otorgamiento, pero algunos lectores del libro de Urantia pensamos que Micael eligió Palestina porque en aquella época eran uno de los países más morales que existían en aquella época. También otra de las razones es porque Israel era el país que más tenía marcado las enseñanzas monoteístas de Melquisedec sobre el Padre Universal. Melquisedec fue un ser espiritual que tenía la misión de preparar espiritualmente a los hombres para recibir las enseñanzas de Jesús, enseñando al Padre Universal. Cuando Micael eligió Palestina, Gabriel, un ser espiritual del rango de las brillantes estrellas matutinas y el hijo primogénito de Micael, visitó personalmente Urantia, nuestro planeta, y estudió a las razas de Urantia, y llegó a la conclusión de que los hebreos era la mejor raza para recibir a Jesús, debido a que biológicamente, geográficamente, intelectualmente y espiritualmente eran uno de los pueblos más avanzados de aquella época. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión familiar de los 12, escogida entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe que designaba a 3 posibles parejas que, en opinión de la comisión, eran igualmente favorables como familias de donación para la encarnación que Micael tenía en proyecto. José, el padre humano de Jesús. Josué ben José era un hebreo entre los hebreos, aunque poseía muchos rasgos raciales no judíos que, de vez en cuando, se habían añadido a su árbol genealógico a través de las líneas femeninas de sus progenitores. Los antepasados del padre de Jesús se remontaban a los tiempos de Abraham, y por medio de este venerable patriarca, a linajes más antiguos que llegaban hasta los sumerios y los noditasi, a través de las tribus meridionales del antiguo hombre azul, hasta Andón y Fonta. David y Salomón no eran antecesores en línea directa de José, cuyo linaje tampoco se remontaba directamente hasta Adán. Los ascendientes próximos de José eran artesanos, constructores, carpinteros, albañiles y herreros. El mismo José era carpintero y más tarde fue contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre línea de notables del pueblo, realzada de vez en cuando por la aparición de personalidades excepcionales que se habían distinguido en el ámbito de la evolución de la religión en Urantia. María, la madre terrestre de Jesús, descendía de una larga estirpe de antepasados extraordinarios que comprendía muchas mujeres entre las más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer típica de su tiempo y de su generación,
con un temperamento bastante normal, contaba entre sus antecesores a mujeres tan ilustres como Anon, Tamar, Ruth, Betsabe, Ansiel, Cloa, Eva, Enta y Rata. Ninguna mujer judía de la época poseía un linaje que tuviera en común a unos progenitores más ilustres, o que se remontara a unos orígenes más prometedores. Los antepasados de María, como los de José, estaban caracterizados por el predominio de individuos fuertes pero corrientes, resaltando de vez en cuando numerosas personalidades sobresalientes en la marcha de la civilización y en la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es muy apropiado considerar a María como una judía. Por su cultura y sus creencias era judía, pero por sus dones hereditarios era más bien una combinación de estirpes siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. Su herencia racial era más heterogénea que la de José. De las tres parejas designadas, Gabriel escogió personalmente a José y María. Posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de la donación. De todas las parejas que vivían en Palestina en la época para la que se había proyectado la donación de Miguel, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y de dotaciones de personalidad superiores a la media. El plan de Miguel era aparecer en la tierra como un hombre ordinario, para que la gente común pudiera comprenderlo y recibirlo. Por eso Gabriel eligió a unas personas como José y María para ser los padres de la donación. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo: Vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo, y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me ha parecido, y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá. Durante varias semanas, María reflexionó sobre esta visita de manera secreta en su corazón. Cuando estuvo segura de que esperaba un hijo, se atrevió por fin a revelar a su marido estos acontecimientos inusitados. Cuando José escuchó toda la historia, y aunque confiaba plenamente en María, se quedó muy preocupado y perdió el sueño durante varias noches. Primero José tuvo dudas sobre la visita de Gabriel. Luego, cuando se persuadió casi por completo de que María había oído realmente la voz y había contemplado la forma del mensajero divino, se torturó la mente preguntándose cómo podían suceder tales cosas. ¿Cómo era posible que un descendiente de seres humanos pudiera ser un hijo del destino divino? José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías. Aunque los judíos casi no tenían el concepto de que el liberador esperado tuviera que ser de naturaleza divina, una vez que llegaron a esta conclusión trascendental, María se apresuró a partir para charlar con Isabel. A su regreso, María fue a visitar a sus padres, Joaquín y Ana, sus dos hermanos, sus dos hermanas, así como sus padres. Fueron siempre muy escépticos respecto a la misión divina de Jesús, aunque por aquel entonces no sabían nada, por supuesto, de la visita de Gabriel. Pero María sí le confió a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La concepción de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús, y fue el único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al Hijo de la promesa. Jesús no nació de forma sobrenatural,
nació como todos los niños que han llegado y llegarán a este mundo, a través de una relación sexual. El trabajo que Jesús realizó durante su vida en Urantia fue empezado, de hecho, por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, pertenecía al clero judío, mientras que su madre, Isabel, era miembro de la rama más próspera del mismo gran grupo familiar al que también pertenecía María, la madre de Jesús. Zacarías e Isabel, aunque estaban casados desde hacía muchos años, no tenían hijos. A finales del mes de junio del año 8 de Jesucristo, unos 3 meses después de que se casaran José y María, Gabriel se apareció a Isabel, un día al mediodía, de la misma forma que más tarde hizo conocer su presencia a María. Gabriel dijo: Mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ruega por la llegada de un libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto darás a luz un hijo que será el precursor de este Maestro divino. Llamarás a tu hijo Juan. Te será consagrado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez, alegrará tu corazón porque llevará muchas almas hacia Dios, y proclamará también la venida del sanador de almas de tu pueblo y libertador espiritual de toda la humanidad. Tu pariente María será la madre de este hijo de la promesa, y también me apareceré a ella. Esta visión asustó mucho a Isabel. Después de la partida de Gabriel, le dio muchas vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando largamente las palabras del majestuoso visitante, pero no habló de esta revelación a nadie salvo a su marido, hasta que conversó posteriormente con María a principios de febrero del año siguiente. Sin embargo, Isabel guardó durante 5 meses su secreto incluso a su marido. Cuando le contó la historia de la visita de Gabriel, Zacarías permaneció muy escéptico y dudó de toda la experiencia durante semanas, consintiendo solamente en creer a medias en la visita de Gabriel a su esposa, hasta que ya no pudo dudar de que estaba esperando un hijo. Zacarías estaba extraordinariamente perplejo ante la próxima maternidad de Isabel, pero no puso en duda la integridad de su mujer, a pesar de su propia edad avanzada. No fue hasta unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan cuando Zacarías, a consecuencia de un sueño impresionante, se convenció por completo de que Isabel iba a ser la madre de un hijo del destino, el encargado de preparar el camino para la venida del Mesías. Como Gabriel se apareció a María hacia mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo, mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Más adelante, cuando María supo sin lugar a dudas que iba a ser madre, persuadió a José para que la dejara ir a la ciudad de Judá, a 7 kilómetros en las colinas al oeste de Jerusalén, para visitar a Isabel. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición a la otra. Naturalmente estaban impacientes por encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro probable de sus hijos. María permaneció 3 semanas con su prima lejana. Isabel contribuyó mucho a fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de manera que ésta regresó a su hogar más plenamente dedicada a la misión de ser la madre del hijo del destino, a quien muy pronto debería presentar al mundo como un bebé indefenso, como un niño normal y común del planeta. Juan nació en la ciudad de Judá, el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo. Zacarías e Isabel sintieron una gran alegría con la llegada de su hijo, como Gabriel había prometido. Al 8º día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, lo llamaron oficialmente Juan como se les había ordenado anteriormente. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret, llevando el mensaje de Isabel a María de que su hijo había nacido y que se llamaría Juan. Desde la más tierna infancia de Juan, sus padres le inculcaron juiciosamente la idea de que cuando creciera se convertiría en un dirigente espiritual y en un instructor religioso. Y el corazón de Juan siempre fue un terreno favorable donde sembrar estas semillas sugerentes. Incluso siendo niño, se le encontraba con frecuencia en el templo durante los periodos de servicio de su padre,
y estaba profundamente impresionado con el significado de todo lo que veía. José no aceptó la idea de que María iba a ser la madre de un hijo extraordinario hasta después de haber experimentado un sueño bastante impresionante. En este sueño, se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas: José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida, y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán, pero a todos los que lo reciban, les revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño por nacer sería un mensajero divino para el mundo. En el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo, el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano tenían que ser contados, que había que hacer un censo para mejorar el sistema de los impuestos. Los judíos siempre habían estado enormemente predispuestos contra cualquier intento por contar al pueblo. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas de Herodes, rey de Judea, había contribuido a retrasar un año este empadronamiento en el reino judío. En todo el Imperio Romano, este censo se llevó a cabo en el año 8 antes de Jesucristo, excepto en el reino de Herodes en Palestina, donde tuvo lugar un año más tarde. En el año 7 antes de Jesucristo no era necesario que María fuera a Belén para empadronarse. José estaba autorizado para registrar a su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María preveía la posibilidad de una agradable charla con su pariente Isabel. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. En el momento de empaquetar la comida para el viaje de 3 o 4 días, preparó raciones para 2 personas y se aprestó para partir. Pero antes de ponerse efectivamente en camino, José ya había consentido en que María lo acompañara, y dejaron alegremente Nazaret al despuntar el día. El 20 de agosto por la mañana temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba atestada, y en consecuencia José buscó alojamiento en casa de unos parientes lejanos, pero todas las habitaciones de Belén estaban llenas a reposar. Al regresar al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la posada, habían sido desalojados de sus animales y limpiados para recibir huéspedes. Dejando el asno en el patio, José se echó al hombro las bolsas de ropa y de provisiones, y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento en la parte inferior. Se instalaron en lo que había sido un almacén de grano, enfrente de los establos y de los pesebres. Habían colgado cortinas de lona, y se consideraron afortunados por haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado ir a inscribirse enseguida, pero María estaba cansada, se sentía bastante mal y le rogó que permaneciera con ella, lo cual hizo, y en esta época fue cuando María dio a luz Jesús. No fue el 25 de diciembre, debido a que si María y José hubiesen partido en diciembre, José y María hubieran muerto en el viaje por las grandes heladas. El 25 de diciembre fue añadido por la Iglesia como el nacimiento de Jesús debido a que en esa época se celebraba un evento de un dios egipcio, y la Iglesia para debilitar ese evento puso el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, fue el 21 de agosto cuando realmente nació Jesús.
y los documentos de Urantia señalan que María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron claramente, y al mediodía, del 21 de agosto del año 7 a.C., con la ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre cercano. Aquel mediodía en que nació Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo las órdenes de sus directores, cantaron efectivamente himnos de gloria por encima del pesebre de Belén. Pero estas expresiones de alabanza no fueron oídas por los oídos humanos. Ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén, hasta el día en que llegaron ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados por Zacarías desde Jerusalén. Hacía algún tiempo, un extraño educador religioso de su país les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos, y hacia allí se dirigieron estos tres sacerdotes en busca de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban a punto de regresar a Or cuando Zacarías se encontró con ellos y les reveló su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda. Los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron sus regalos a María, su madre terrestre. El niño tenía casi 3 semanas en el momento de su visita. Estos hombres sabios no vieron ninguna estrella que los guiara hasta Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de la manera siguiente. Jesús había nacido el 21 de agosto, a mediodía, del año 7 a de Jesucristo. El 29 de mayo del mismo año 7 tuvo lugar una extraordinaria conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. Es un hecho astronómico notable que se produjeran conjunciones similares el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Basándose en estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los seguidores bien intencionados de las generaciones siguientes construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén, que conducía a los magos adoradores hasta el pesebre, donde contemplaron y adoraron al niño recién nacido. Las mentes de Oriente y del Próximo Oriente se deleitan con los cuentos de hadas y tejen continuamente hermosos mitos como este alrededor de la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En ausencia de imprenta, cuando la mayoría del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la siguiente, era muy fácil que los mitos se transformaran en tradiciones y que las tradiciones fueran aceptadas finalmente como hechos. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo.
José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como el liberador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces. De los tiempos recientes, José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística de la ley y de los profetas. Y fue así como Micael de Nevadón, nuestro Padre Creador y nuestro hermano mayor, vino a este mundo. Y debemos realmente sentirnos afortunados y agradecidos de que Micael de Nevadón, de los 35 millones de mundos que él gobierna, eligiera el nuestro. Y está el amor de Dios, que basta para que el recibimiento de uno de sus hijos divinos a un mundo sea recordado por toda la eternidad en todo el universo, y que su luz sea esparcida por todos los mundos del universo a través de estos hijos creadores. Fue, es y será siempre una verdad eterna el dicho de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Los que buscan al Padre primero me encuentran a mí, pues el que ha visto al Hijo ha visto al Padre.